Ejemplos para que se entienda mejor. Me dicen que se depositan 7.500 euros a un interés compuesto del 4% anual, muy importante, pero durante 3 años. Entonces, lo que me dice es que hay el capital final si el periodo de capitalización es de un año, un trimestre o un mes. ¿Qué quiere decir el periodo de capitalización? Pues esto de aquí, es decir, que cuando nos aplican el porcentaje, pues no en un año, sino que a lo mejor nos lo aplican en un trimestre, en un mes. Es decir, cuando nos hacen el porcentaje y ese porcentaje, esos intereses nos lo suman a nuestro capital inicial y volvemos a calcular los intereses a partir de ese capital que hemos obtenido. Bueno, pues muy fácil. Si el periodo de capitalización es en un año, es decir, ese porcentaje se aplica cuando ha pasado un año, simplemente tenemos que aplicar la fórmula que hemos obtenido. Es decir, mi capital final será igual al inicial, que eran 7.500 euros, por 1 más el rédito, ¿cuál era? El 4%, luego 4 de 100. Y eso lo tenemos que elevar al tiempo, que me han dicho que son 3 años. Eso será igual a esta cantidad de aquí. Sin embargo, vamos a ver lo que pasa si en vez de aplicarme este porcentaje a lo largo de un año, me lo aplican a lo largo de un trimestre. Como el periodo de capitalización es un trimestre, tendré que calcular cuál es el rédito, es decir, cuál es el porcentaje en un trimestre. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una regla de 3. Pues diremos, si el 4% es en un año, o sea, hace 12 meses, pues si lo que me está diciendo es un trimestre, que son 3 meses, el porcentaje será X. Y de aquí deducimos que el porcentaje es del 1%. Luego, en mi rédito, yo no voy a sustituir el 4%, sino que pondré el 1%. Y además, aquí en la T, en el tiempo, me pasa exactamente igual. No podré sustituir directamente 3 años, sino que tendré que ver cuántos trimestres hay en 3 años. Es decir, otra regla de 3. O sea, si en un año hay 4 trimestres, en 3 años habrá X. O sea, hace 12 trimestres, ¿no? Tendré que multiplicar 3 por 4, entre 1, 12. Luego este es el tiempo que yo sustituiré aquí. O sea que la cantidad final será igual a 7.500 euros por 1 más el rédito que hemos dicho que era del 1%, o sea 1 de 100, elevado ahora a 12. Y eso es igual a 8.400 euros. Y en el último apartado vamos a ver si los periodos de capitalización son en un mes. Pasa exactamente igual, tendré que hacer las mismas reglas de 3. Es decir, si el 4% es durante un año, que son 12 meses, pues tendré un X% que serán durante un mes. Pues de la misma manera, X será igual a 4 por 1 entre 12, que eso es como un tercio, que bueno, no sale muy exacto, ¿no? Sale 0,3 periodo. Luego este será mi nuevo rédito. Y de la misma manera tendré que calcular el tiempo, es decir, si en un año hay 12 meses, en 3 meses habrá X. Luego tengo que hacer claramente 12 por 3, que son 36. Y este será mi nueva T, ya sabéis. Pues de la misma forma será 7.500 por 1 más 0,3%, será el 0,00333, bueno, podemos poner 23, y eso estaría elevado a 36, que da un total de eso de ahí. Ahora, para terminar, vamos a ver un segundo ejemplo. Me dice que cuántos años debe colocarse un capital, o sea, me está preguntando la T, a un interés compuesto que está al 7,2% para que llegue a duplicarse ese capital inicial que hemos puesto. O sea, yo pongo un capital inicial, eso teníamos que multiplicarlo por 1 más el rédito, que en este caso es 7,2 de 100, y eso hay que elevarlo a un tiempo, que es lo que me piden. ¿Para qué? Para obtener una cantidad final, que en este caso me está diciendo que quiere que sea el doble de la cantidad que yo puse. O sea que en vez de ponerlo así, con esa letra, podemos ponerlo así, que sea el doble, o sea, 2 veces la cantidad que yo puse al principio. Si alguien se lía, que se imagine que en vez de aquí poner CSUI, pues pone 5.000 euros, por ejemplo, que es nuestra cantidad inicial. Y queremos que al final de ese periodo esto se convierta en 10.000 euros, el doble. Bueno, pues lo más complicado de este problema es despejar la T, porque es lo que yo quiero hallar. Entonces tendría que dejarla sola en esta ecuación. ¿Cómo voy a despejarla? Bueno, pues lo primero que me estorba es esto de aquí, que está multiplicando. Es decir, me lo voy a llevar para allá dividiendo.
Por eso te decía que realmente da igual la cantidad que pongáis. Si os queréis imaginar 5.000 euros, pues 5.000 euros, porque ahora esa cantidad se va a anular, ya que al estar una multiplicando y otra dividiendo, pues nada, se anulan y realmente ahí solamente me va a quedar un 2. Ahora, para no liarme con tantos números, lo que voy a hacer es calcular cuánto es 1 más 7,2 entre 100. Es decir, sería 1,072 y eso está elevado a t. Bueno, pues para despejar una incógnita que está en el exponente se usan los logaritmos. Para eso hemos visto los logaritmos. Es decir, tendría que aplicarlos tanto en un lado como en el otro de la ecuación. Y os recuerdo que había una propiedad que me decía que si tengo el logaritmo de un número que tiene un exponente, este exponente de aquí pasaba delante del logaritmo multiplicando. O sea que me queda eso de ahí. Y ahora ya sí es mucho más sencillo despejar la t, como es un producto, ya que esto es una multiplicación de un número por otro, puesto que el logaritmo de 1,072 es un número que podemos calcular con la calculadora, pues simplemente para despejarla tendré que llevarme todo esto dividiendo para allá. O sea, me quedará eso de ahí. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, pues ya sabéis que cuando no se indica la base, siempre decimos que está puesto en base 10. Además, cuando yo aplico logaritmo a un lado y al otro, puedo aplicarlo en la base que quiera. Por tanto, ahora sí, con la calculadora lo calculamos y eso me queda que aproximadamente sería igual a 10. Es decir, en total tendría que estar unos 10 años para que el capital se duplique.